Bienvenidos una vez más al canal de Poge. Hoy ha tenido la amabilidad de charlar con nosotros Ignacio Sánchez Cuenca, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid, para comentar un texto publicado originalmente en 2019 con Cambridge University Press y que recientemente ha sido traducido al español por la editorial Catarata. Estamos hablando de las raíces históricas del terrorismo revolucionario. Muchas gracias por atendernos, Ignacio. Hola, buenas tardes. Empecemos situando un poco la cuestión a grandes rasgos. ¿Qué encontrará el lector en este texto? ¿En qué se diferencia particularmente de otros estudios sobre los determinantes del terrorismo revolucionario? Bueno, no hay muchos trabajos escritos sobre el terrorismo revolucionario. Sobre todo, a mi juicio, no había ningún análisis comprensivo, sistemático de la cuestión. A mi juicio, la mayor parte de los trabajos que se escriben sobre terrorismo están muchas veces insertos en lo que podríamos llamar la perspectiva o el punto de vista de los estudios de seguridad. Es decir, cómo evitar que los terroristas actúen. Y eso suele significar que el tipo de explicaciones que se manejan son explicaciones que podríamos llamar muy presentistas, muy pegadas a la coyuntura actual, a los cambios de poder internacional en el corto plazo, a la organización de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas de inteligencia, etcétera, etcétera. Entonces, lo que intenté en este libro es alejarme todo lo posible de la perspectiva de los expertos en seguridad y analizar el terrorismo como si fuera un fenómeno más de la vida política y social y, por lo tanto, que merece ser explicado con las mismas categorías que utilizamos para explicar el surgimiento de partidos políticos o las variaciones en el voto popular a los candidatos o los cambios institucionales, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que el enfoque es fundamentalmente un enfoque de política comparada, en el que exploto las ventajas de los parecidos y las diferencias entre los casos de estudio. Perfecto. Dado que vamos a hablar de no cualquier forma de violencia, sino de terrorismo revolucionario, indiquemos qué se entiende en este texto por terrorismo revolucionario, qué formas de violencia se incluyen y por qué se emplea esta categorización, por qué, por ejemplo, se ha excluido o se habla muy poco de grupos como ETA y en cambio, por ejemplo, el Grapo sí que merece más atención. ¿Qué entendemos por terrorismo revolucionario en este texto y por qué se han incluido solo las formas de violencia que se han incluido en el mismo? Bueno, como bien sabemos, el término terrorismo es un término controvertido y con una connotación política muy fuerte. Y, de hecho, no solo en el mundo académico, sino también en las relaciones internacionales. Quiero decir, los países elaboran listados de organizaciones terroristas y, en función de intereses geoestratégicos, a veces se incluye una organización o no. Por ejemplo, en los listados de la Unión Europea, durante mucho tiempo, Hezbollah no se consideraba un grupo terrorista porque Francia lo vetaba. Y Estados Unidos vetaba la inclusión del IRA por las conexiones entre el lobby irlandés y el IRA en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sabemos que es un concepto muy cargado políticamente. A pesar de eso, yo considero que tiene un valor analítico innegable. Y la ventaja en este caso es que hay una especie de consenso o unanimidad en que si algún tipo de terrorismo puede decirse que fuera terrorismo y no otra cosa, fue el terrorismo de izquierdas que proliferó en los años 70 y 80. En trabajos anteriores que he realizado con mi coautor de muchos años, Luis de la Calle, hemos defendido la tesis de que el terrorismo se distingue de otras formas de violencia política porque siempre remite a una posición de clandestinidad. Siempre es violencia que se hace en secreto o debajo de la superficie. Nunca es violencia que se haga en terreno abierto. Si es en terreno abierto, significa que ya estamos en el plano de las guerrillas que son capaces de controlar un cierto territorio, ¿no? Entonces, a nuestro juicio, el terrorismo se distingue de otras muchas formas de violencia política porque siempre es clandestino, siempre corresponde a organizaciones secretas, organizaciones que se esconden permanentemente de las fuerzas de seguridad. Y el adjetivo revolucionario, en este caso, remite a la voluntad de utilizar la violencia para activar un movimiento revolucionario que acabe con la democracia burguesa, con la democracia capitalista.
Por esa razón, porque hay una vocación revolucionaria desde el principio, excluimos otros grupos que también son izquierdistas, pero que no adoptan la posición revolucionaria como pueda ser ETA. En ETA consideramos que tiene más peso la reivindicación territorial que la reivindicación revolucionaria. ETA, sin duda, se califica a sí misma como una organización socialista, pero no está actuando, no está cometiendo atentados terroristas con la finalidad de que el pueblo vasco se levante en armas contra el poder. Lo que está pretendiendo es generar un nivel suficiente de daño o de presión sobre el sistema para que el sistema decida en algún momento que le compensa más realizar un referéndum en el País Vasco o declarar la independencia del País Vasco. Ese tipo de dinámica terrorista tiene unas características propias muy específicas que hemos analizado en otros trabajos. Yo he escrito artículos académicos y también he escrito un par de libros sobre ETA, ¿no? En este caso lo que me interesaba era otro tipo de terrorismo, que es el puramente revolucionario, es decir, el que comparte con el viejo terrorismo anarquista del siglo XIX que la violencia es un medio para que las masas se levanten y destruyan el orden político y económico. Y a partir de las cenizas de ese orden político y económico se pueda construir un nuevo orden que va a ser el orden comunista o el orden socialista o como queramos llamarlo. Vamos entrando ya un poco más en materia, ahora que mencionábamos las conexiones con el terrorismo anarquista. ¿Cuáles son las ideas principales con las que se ha justificado el empleo de la fuerza en el terrorismo revolucionario? ¿Han habido variaciones ideológicas importantes desde las defensas, digamos, originarias que ofrecía el anarquismo del siglo XIX y las defensas más contemporáneas de los 70 y los 80? Bueno, en mi opinión hay una continuidad bastante asombrosa porque hay casi un siglo de diferencia y sin embargo las justificaciones son muy parecidas. En la época del terrorismo anarquista, en las décadas de 1870, 80 y 90, se hablaba mucho del concepto de propaganda por el hecho. Y esta es la terminología que inventa Bakunin y la justificación es que los panfletos, los mítines políticos, los artículos de periódico, todo eso son palabras que se lleva el viento. Y para que los obreros sean conscientes de la situación de explotación que viven, es necesario utilizar algún medio más contundente que la palabra, y ese es el hecho. Y de ahí viene la expresión de propaganda por el hecho, ¿no? Entonces, a base de atacar el corazón del sistema burgués, la clase obrera se suponía, de acuerdo con el anarquismo, que descubriría la vulnerabilidad del Estado, elevaría su conciencia de clase y, por lo tanto, estaría más dispuesta a dar el gran paso revolucionario a través de una huelga general o una insurrección o lo que fuese. Un siglo después, a finales de los años 60, del siglo XX, a principios de los años 70, estas ideas se reelaboran en una jerga más marxista, porque el lenguaje propio, el idiolecto del terrorismo revolucionario era la teoría marxista, y en lugar de hablar de propaganda por el hecho, se habla de propaganda armada. Y esto está muy claro sobre todo en los grupos que tienen una mayor articulación teórica, como son las Brigadas Rojas, ¿no? Que son los que desarrollan en mayor medida la idea de propaganda armada, que tiene una funcionalidad muy parecida a la de la propaganda por el hecho anarquista. Lo que tienen en común en última instancia es la idea de que por medio de la violencia se va a conseguir una movilización de clase. Esto es muy diferente del uso de la violencia por otro tipo de organizaciones terroristas que lo que buscan muchas veces es generar caos para provocar una involución, eso ha sido así típicamente en el terrorismo de extrema derecha, o simplemente establecer una especie de combate bilateral entre el grupo armado y el Estado. Y para eso tienes que provocar el mayor daño posible. El terrorismo revolucionario nunca ha estado interesado en crear terror en la sociedad, a pesar de la etimología del término terrorismo. Lo que ha estado más interesado es en abrir una vía que pudiera seguir la clase trabajadora. Y para abrir esa vía consideraban que tenían que utilizar la violencia. Por eso a mí siempre me ha interesado mucho el uso que hacía las Brigadas Rojas del eslogan golpear a uno para educar a 100. No decían como los terroristas clásicos golpear a uno para aterrorizar a 100. No, decían golpear a uno para educar a 100, porque consideraban que la violencia tenía una dimensión pedagógica innegable. Y esa es una característica que unifica a todos los tipos de violencia insurgente clandestina de la izquierda desde el siglo XIX
hasta finales del siglo XX. Vamos a desviarnos solo un poco del punto más central de los textos para introducir esta pregunta de si sabemos, si funciona, si la propaganda por el hecho es una buena forma de resquebrajar el orden capitalista o animar a la clase trabajadora a sumarse. Es decir, si entra en consideraciones de orden moral, ¿es una buena forma de luchar por los objetivos de esta parte de la izquierda? Yo creo que no, o sea, históricamente ha fracasado en todos los casos. Y entonces la pregunta es, bueno, pero entonces, ¿por qué lo hacen? Si arrastra una lista de fracasos tan abultada, ¿por qué diablos continúan insistiendo en la vía de la propaganda armada, ¿no? Y esta es una pregunta difícil de resolver. Yo entiendo que la respuesta tiene que ver con contextualizar la elección de la vía armada. Y lo que suele ser común tanto a finales del siglo XIX como a finales del siglo XX es que solo se recurre a la propaganda armada o la propaganda por el hecho cuando han fracasado antes todas las demás opciones. Es decir, nunca es la primera opción. La primera opción siempre es una revolución directa. Y cuando las revoluciones fracasan, entonces los más radicalizados o los más concienciados dentro del movimiento tratan de compensar la ausencia de apoyo social con el uso de la violencia. Eso es bastante evidente en el caso del anarquismo, es decir, el anarquismo florece en Italia y en España cuando fracasan los primeros movimientos insurreccionales, en Benavento en Italia, en Alcoy en España y en otros lugares, ¿no? Entonces, es después del fracaso del movimiento revolucionario cuando intentan, como última salida, tratar de crear las condiciones revolucionarias a través de la violencia. Esto se ve también muy claramente en el anarquismo ruso. Cuando el grupo Voluntad Popular, el grupo nihilista, organiza en los 1860s lo que se llamaban las peregrinaciones al campo, lo que pretendía la pequeña inteligencia urbana rusa era convencer a los campesinos de que la revolución les venía bien. Cuando los campesinos reaccionan con total frialdad a ese acercamiento de la inteligencia urbana, ¿qué es lo que hace la inteligencia urbana? Recurrir al terrorismo. En el caso que nos ocupa ahora, el terrorismo revolucionario del último tercio del siglo XX, es el fracaso o el debilitamiento del movimiento asociado a mayo del 68, las grandes movilizaciones radicales de finales de los 60, lo que lleva a los elementos más extremistas a tratar de compensar la pérdida en los números, la pérdida en el número de seguidores con el uso de la violencia. Por lo tanto, aunque no funcione o tenga una probabilidad muy baja de funcionar, podemos entender que recurran a esa táctica porque es que todas las demás ya han fracasado, han sido amortizadas. Perfecto, volvamos ya entonces a las cuestiones centrales del texto. Hay tres factores que se repiten a lo largo de la argumentación, que son la población, el PIB y el tamaño de la izquierda radical. ¿Qué relación establecen estos factores con el terrorismo revolucionario? Bueno, esto tiene que ver sobre todo con reproducir en mi propio estudio lo que son los principales resultados que se encuentran en la literatura académica, en los estudios académicos sobre violencia política. Entonces, sabemos que los países que tienen una población elevada, una población alta, son más propensos a todo tipo de violencia, a las guerras civiles, a las guerras entre estados y también al terrorismo. Esta es una de las variables o uno de los predictores más sólidos que hay en el estudio de la violencia política, pero curiosamente no sabemos por qué tiene este efecto tan poderoso. Es decir, ¿qué hay en los países grandes? Es porque son heterogéneos, pero incluso aunque controlemos estadísticamente por los niveles de heterogeneidad, el efecto de la población permanece. Es porque hay más radicalismo en las colas de la distribución, es decir, si entendemos que la distribución ideológica es como una campana típica de Gauss, las colas son más grandes en los países grandes, algo más grandes son, pero también hay más fuerzas de seguridad. Entonces, en el libro yo me molesté en comprobar que el número de fuerzas de seguridad es proporcional a la población, es decir, hay una relación lineal, no es que digas que en los países más grandes proporcionalmente hay menos policías o militares, no, es una relación proporcional, ¿no? Entonces, eso tampoco puede ser. Entonces, no sabemos muy bien cuál es el mecanismo, pero lo cierto es que la población siempre tiene un efecto positivo sobre la violencia, la revolucionaria y la de otros tipos. El PIB per cápita o el nivel de desarrollo económico
es el comodín de las ciencias sociales, se utiliza en todos los estudios, ¿no? Y en la literatura sobre guerras civiles, pues está archidemostrado que cuanto mayor es el nivel de desarrollo económico de un país, menor es la probabilidad de guerra civil. En los países ricos, la probabilidad de guerra civil es cero o es infinitesimal. Por eso a mí a veces en el debate público español, pues para adentro me sonrío cuando dicen que vivimos un peligro de guerra civil con el nivel de renta per cápita que tiene España. Es prácticamente imposible que España colapse en una guerra civil, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto porque, aunque en el caso de las guerras civiles sabemos a ciencia cierta que mayor desarrollo económico implica menor probabilidad de conflicto, en el caso del terrorismo no está tan claro cómo afecta el PIB per cápita o el nivel de desarrollo económico. En algunos trabajos anteriores con Luis de la Calle hemos demostrado que el terrorismo tiene una relación no lineal con el desarrollo económico. Es decir, en los países muy pobres hay poco terrorismo porque lo que hay sobre todo es insurgencia guerrillera. ¿Cómo se explica eso? Pues porque el Estado es muy débil y entonces los guerrilleros fácilmente consiguen liberar una zona de territorio de control estatal y se hacen la nueva autoridad o se hacen un Estado en la sombra. Por lo tanto, ahí el terrorismo lo observamos en muy pequeña medida. En los países muy ricos, en los más ricos del mundo, también observamos muy poco terrorismo porque el Estado es tan eficaz que consigue prevenir la formación de grupos armados. El Estado no se le puede, a lo mejor se le escapa la presencia de algún lobo solitario que realiza alguna masacre, como pasó en Noruega hace no tanto, ¿no? En la isla de Breivik. Pero eso es más bien raro. Entonces, el terrorismo se concentra sobre todo en los países con niveles de desarrollo económico intermedio, ni muy alto ni muy bajo. Y, por lo tanto, para mí era importante tener en cuenta esa variable. Y luego había una tercera que no recuerdo que has mencionado. Sí, el tamaño de la izquierda radical. Es un tema que esta variable es más importante para el fenómeno específico que quiero explicar, que es por qué el terrorismo revolucionario es más intenso en unos países que en otros. Entonces, parece lógico que cuanto más apoyo quizá haya... antes de, ya que estábamos hablando de economía, que era el comodín, hay sin embargo un matiz a la idea de que mayor PIB tiende a digamos, disminuir la probabilidad de cualquier tipo de violencia y también de la que nos ocupa. Se habla de que en un desarrollo quizá muy acelerado podría ser contraproducente. ¿Podríamos apuntar brevemente esta idea? ¿Cuáles son los peligros de un desarrollo demasiado rápido? Bueno, en los años 60 hubo una literatura sobre esto. Hubo diversos autores, incluyendo Mansur Olson, Charles Steele y otros, que argumentaron efectivamente que un desarrollo acelerado de la economía produce una dislocación social. Y en esa dislocación social se dan las condiciones para que surjan movimientos violentos. A primera vista esto encaja muy bien con el terrorismo revolucionario porque los países en los que se observa una mayor intensidad de este terrorismo de izquierdas son países que en los años 60 estaban en cabeza en las tasas de crecimiento, es decir, Japón, Italia, España, Alemania y también en cierta medida Portugal, ¿no? Eran países que estaban creciendo a tasas por encima del 5% anual. Entonces, la primera vez que me enfrenté a estos datos, yo pensé que esto era una confirmación de la tesis de que el crecimiento acelerado provoca tensiones sociales que pueden acabar en violencia. Ya, perdón. Sin embargo, perdón, un instante. Sabe que no es una buena tesis y él también lo quiere hacer. Continúo. Entonces, sin embargo, un examen más detallado de los datos me permitió entender que esta asociación era más aparente que otra cosa. ¿En qué sentido? Pues que los países que estaban creciendo más rápidamente a finales de los años 60, los antes mencionados, son también los que habían tenido un desarrollo más tortuoso en el periodo de entreguerras, los que habían vivido un momento más conflictivo. Y por eso cuando especifico plenamente los modelos estadísticos en los que se basa el libro e incluyo las variables del periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial, el efecto del crecimiento económico en los años 60 y los años 70 pierde relevancia.
Perfecto. Y eso me hace pensar que, al menos en este caso, no digo como proposición general, pero al menos en este caso, el problema no estriba en una tasa acelerada de crecimiento económico. Perfecto, pues ahora retomaremos la cuestión esta del momento de entreguerras, que por qué ese factor parece ser tan predictivo. Acabemos con lo que mencionábamos, por qué para este tipo de violencia política, para este tipo de terrorismo, hay un factor que no sirve para explicar cualquier forma de violencia, que es el tamaño de la izquierda radical. ¿Qué importancia tiene esta variable? Por izquierda radical entiendo todos los partidos que se sitúan a la izquierda de los partidos socialdemócratas. Sabemos que hay algunos países que han tenido partidos comunistas mucho más potentes que otros. El país que tenía el Partido Comunista más poderoso era Italia. Y después venía, curiosamente, Finlandia, que es un caso poco conocido. Y luego teníamos también partidos comunistas poderosos en Francia, en España, en Portugal y en menor medida en Japón. ¿Por qué esto puede ser relevante para entender el terrorismo revolucionario? No porque los partidos comunistas en sí mismos apoyaran tácita o explícitamente los movimientos revolucionarios. De hecho, los condenaron en casi todos los casos, por lo que yo sé. Yo no he encontrado ningún caso de complicidad entre el Partido Comunista y el movimiento revolucionario. Sin embargo, el hecho de que haya un Partido Comunista fuerte, lo que nos indica es que hay un segmento importante de la sociedad civil que otorga una legitimidad baja al sistema, tanto al capitalismo como a la democracia liberal, ¿no? Y que pretende superar ese modelo. Y por lo tanto, no parece descabellado suponer que allí donde los partidos comunistas son más fuertes, habrá una mayor predisposición para que grupos sociales aprueben una vía insurreccional o una vía revolucionaria para hacerse con el poder. Y esto, en última instancia, significa que cuando surja un grupo armado de izquierdas va a contar de partida con un cierto nivel de comprensión entre esa izquierda a la izquierda de la socialdemocracia. Perfecto, esto nos lleva ya a los factores más profundos, entramos también en la recta final. A medida que se avanza en el estudio, va aumentando progresivamente la importancia que se otorga a la existencia de una tradición liberal bien asentada en el país que se estudie. A su vez también se argumenta que de todas las variables, una de las más predictivas y sorprendentemente más predictivas es lo que sucedió en ese país durante unos años muy concretos, los años de entreguerra. ¿Qué tiene que ver la historia liberal o autoritaria de un país y en general lo que sucedió en esos países durante la década de los 20 y de los 30 para explicar algo que sucedió muchos años más tarde, 40 o 50 años más tarde? ¿Qué nos dice el liberalismo y la naturaleza de un Estado en los años 30 en relación al terrorismo revolucionario de finales del siglo XX? Lo primero que me gustaría señalar es que esta perspectiva es poco habitual en los estudios sobre violencia política. Es decir, casi nunca se analiza la violencia política desde un punto de vista histórico. Y yo creo que esto es un error, que hay mucho por descubrir todavía sobre las raíces históricas de estos movimientos, ¿no? Lo segundo que me gustaría añadir es que hay dos aspectos distintos. Uno es si existe algún tipo de correlación o asociación entre lo que ocurrió en el periodo de entreguerras y lo que ocurre después en los años 70 con la violencia revolucionaria. Y la segunda cuestión que se abre es, en caso de que exista una asociación o correlación, ¿a qué se debe? Bien, yo creo que la asociación queda sobradamente mostrada en el libro. Lo hago de muchas maneras y lo haga como lo haga, siempre aparece esta continuidad entre lo que sucedió en los años 20 y 30 del siglo XX y lo que sucede en los años 70 y 80. Sí, para que se entienda, cuando te refieres a que lo haga como lo haga es controle por las variables que controle, al final siempre se acaba mostrando con mayor o menor robustez esta correlación, ¿no? No solo eso, sino también utilizando indicadores distintos de liberalismo o iliberalismo en el periodo de entreguerras. De todos los indicadores que empleo, el que mantiene una asociación más fuerte con el terrorismo revolucionario es la aparición de una dictadura reaccionaria o de derechas en los años 20 y 30.
Ahí la correlación es prácticamente perfecta, hay muy poca desviación. De hecho, la única desviación relevante es la de Austria. Austria, la primera república austriaca, fue muy violenta, colapsó en los años 30 y, sin embargo, Austria, después de la Segunda Guerra Mundial, se transforma en el país más aburrido de Europa. Es un país donde no pasa nada. Y eso va contra lo que yo sostengo teóricamente. En el resto de casos, todos los países que en los años 20 y 30 la democracia se viene abajo debido a las tensiones sociales, a la lucha entre la izquierda y la derecha, lo que significa la integración de la clase trabajadora en el sistema político, las crisis económicas de la época, cómo todo eso el sistema lo procesa, pues todos ellos terminan teniendo terrorismo de izquierda. Sucede en España, que es un caso que tiene dos transiciones al autoritarismo, la del año 23 con Primo de Rivera y la del 36 con el franquismo, ¿no? Pero pasa también en Portugal a principios de los años 20, en Italia, por supuesto, con Mussolini, en Japón, que se transforma en una dictadura militar nacionalista, pasa, por supuesto, con el Partido Nacional Socialista en Alemania, etcétera. Entonces, todos los países que tuvieron dictadura, con la excepción de Austria, posteriormente todos ellos tienen terrorismo revolucionario. Entonces, a mi juicio, la asociación está fuera de dudas, quiere decir que proporcionó evidencia muy amplia de que esa asociación existe. Ahora bien, eso no responde a la pregunta de a qué se debe esa asociación, y eso es mucho más difícil de responder. Es mucho más sencillo mostrar que hay una correlación que entender por qué la correlación se produce. Y aquí entramos en un terreno más especulativo, más hipotético. Y me obliga a arriesgarme más en la formulación de las hipótesis Sí, con las que trabajo. nuestra última pregunta va en ese sentido. Como indicabas al principio y como se pone manifiesto en el título, a ti te interesa no un análisis a corto plazo, sino entender el terrorismo mirando bastante atrás e intentar profundizar lo máximo posible. Y en esta línea, ¿no? Cuando en el texto se intenta indagar ya no solo en la correlación, sino en el mecanismo causal que dé cuenta de ella, se afirma, como dice, ¿no? se plantea una tesis muy, muy audaz, muy arriesgada, que es que las sociedades donde los valores liberales, los valores individualistas estaban mejor asentados, son las sociedades en que siglos después, porque el examen que propones se remonta muchos, muchos años, son las sociedades en que siglos después se instalaba también un régimen no autoritario, un régimen liberal y por extensión, bueno, parece que el Estado está más legitimado, la violencia por tanto se ve peor. Nos gustaría no solo que nos explicases esta, digamos, arqueología que haces, sino también la metodología que empleas, porque, bueno, como indicas, es un terreno un poco más especulativo, ¿no? Como más nos vamos en el pasado, tienes que echar mano de proxies pues complicados, ¿no? Si pudieses un poco entrar al detalle de el proceso que has seguido, por qué has escogido estos indicadores, estas variables, cómo, por ejemplo, la forma en que se habla en determinada sociedad o en cómo se estructura la familia en determinada sociedad, ¿por qué utilizas esas variables para saber el nivel de individualismo de una sociedad? Si pudieses, para concluir, para cerrar este análisis histórico, digamos, bastante profundo, entrar en el detalle metodológico de tu texto, cómo haces para evitar problemas de causalidad inversa, todas estas cuestiones. Bueno, es una pregunta complicada porque sí. evidentemente me costó mucho tiempo llegar a proporcionar este análisis en el libro. Me costó, es un trabajo de bastantes años, ¿no? Y tuve que actuar un poco a tientas y con mucha inseguridad porque no es un tipo de análisis muy común en mi área, ¿no? En el área de los estudios sobre conflicto o ni siquiera en la política comparada. Entonces, antes de contestar, muy brevemente me gustaría señalar que el año pasado salió un libro publicado excepcional, a mi juicio, un libro fantástico, muy sugestivo, lleno de ideas, que es un resumen de mucho trabajo anterior. Es un libro basado en investigaciones académicas, pero que no es el mismo académico, que es el libro de Joseph Henrich, que se llama The Weirdest People in the World, en el que intenta responder a la gran cuestión de por qué los países occidentales son los países en los que se tiene lugar el despegue económico, ¿no? La revolución industrial, pero también la democracia liberal, etcétera, etcétera.
Y yo me quedé muy satisfecho al leerlo porque la respuesta de Henrik es que tiene que ver con la creación o con las bases del individualismo en los países occidentales por un asunto puramente casual. En el caso de Henrik, él atribuye la divergencia entre el Occidente y el resto del mundo a que la Iglesia Católica en el siglo XII prohibió los matrimonios consanguíneos. Es decir, no te podías casar con alguien de tu familia, con algún pariente, con un primo, un sobrino, un tío, etc. Y esto, a juicio de Henrik, tiene consecuencias de largo plazo en la configuración del individualismo, porque lleva a familias más pequeñas, lleva a una mayor elección de la pareja, puesto que no se decide por los miembros de la familia que te deciden con qué pariente te vas a tener que casar, y ahí se sientan las bases o se planta la semilla de lo que luego va a ser el individualismo. Es decir, que remite a la Edad Media para entender el despegue del individualismo en Occidente. Él lo hace con una variedad enorme de datos, con datos para todo el mundo, en fin, es un trabajo impresionante. Pero yo me he sentido mucho menos aislado una vez que he leído ese libro, porque cuando propuse mi explicación lo hice de manera muy cauta, porque no estaba muy seguro de cuál iba a ser la reacción de mis colegas, ¿no? Entonces, aquí la idea principal es que las sociedades más individualistas tenían mejores condiciones para que la transición económica al capitalismo y la transición política a la democracia parlamentaria fuera menos traumática o fuera menos conflictiva. ¿Por qué? Porque el capitalismo se basa en la iniciativa individual, en donde cada uno tiene que buscarse la vida y encontrar un trabajo, etcétera, etcétera, no te viene dado de nacimiento. Y porque la democracia también se basa en el principio de igualdad política, que supone una afirmación del individualismo frente a las sociedades que se organizan corporativamente o familiarmente, etcétera. Entonces, estas sociedades, precisamente porque están mejor preparadas para la gran transformación de la modernidad, que es capitalismo y democracia liberal, en el periodo de entreguerras, que es cuando se someten todas las sociedades occidentales a una prueba de estrés clásica, son las que permiten pasar ese periodo sin mayores turbulencias. Y, en consecuencia, cuando llegan los años 60 y 70, también se evita la violencia revolucionaria ya de forma un poco más epigonal. En cambio, en las sociedades en las que había menos individualismo, la imposición del capitalismo y de la democracia liberal se encuentra con muchas mayores resistencias y eso da lugar a mayor conflictividad. Y esa conflictividad muchas veces produce una clase dominante que reprime a la clase trabajadora y entonces radicaliza a la clase trabajadora y la izquierda radical se hace más popular. Y esa popularidad de la izquierda radical sienta las bases para que décadas después pueda surgir un grupo que utilice la violencia en nombre del proletariado o en nombre de la clase trabajadora. Entonces, intento establecer unas líneas de conexión entre lo que fue históricamente y en el largo plazo la resistencia al capitalismo y a la democracia con la violencia revolucionaria ya a finales del siglo XX, que entiendo que es el último desafío violento que se produce en Occidente a estos dos elementos, a capitalismo y democracia liberal. Después de eso ya no ha vuelto a haber ningún desafío. Bien, ¿cómo lo mido? Y esta es la gran pregunta, ¿cómo se puede mostrar esto empíricamente? Bueno, en sociología histórica, en historia global, nadie se molesta en intentar demostrarlo. Se utiliza más bien una estrategia argumentativa a base de acumular evidencia empírica, pero sin llegar a una demostración, ¿no? Aquí lo que he utilizado o me he inspirado es en los estudios de historia económica de largo plazo, en los que se establecen continuidades a lo largo de los siglos, y seleccioné dos variables que yo creo que son curiosas. La primera es el uso del pronombre personal en la lengua, porque algunos lingüistas en los años 60 defendieron la tesis de que en aquellas lenguas en las que no es necesario usar el pronombre personal cuando hablamos, el individuo goza de menor autonomía. Como por ejemplo, el castellano, ¿no? En relación con el inglés, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo preguntar, ¿fuiste al cine ayer? No tengo que decirte, fuiste tú al cine, ¿no? Entonces, en las lenguas en las que es forzoso mantener el pronombre personal, el supuesto de los lingüistas era que eso era un reflejo lejano, pero reflejo al fin y al cabo, de la autonomía que tenía el individuo en la sociedad. Y la correlación que hay, la asociación que hay entre la lengua y el terrorismo revolucionario es bastante asombrosa. Es bastante asombrosa porque en las lenguas nórdicas, en francés,
En inglés es necesario mantener el pronombre personal, pero en español, en italiano, en japonés no es necesario. Entonces la correlación es buena, es fuerte, ¿no? Y la segunda variable que utilizaba es una variable antropológica que procede de los trabajos de Manuel Todd, que es una figura muy controvertida en el mundo académico, y él defiende la tesis en su libro La invención de Europa de que las reglas de herencia son fundamentales para entender el surgimiento del individualismo. En aquellas sociedades en las que la herencia de los padres se reparte de forma igualitaria entre los hermanos, hay menos incentivos para que surjan relaciones sociales individualistas porque todos tienen lo mismo y nadie tiene que hacer nada distinto de los demás. Pero en aquellas otras sociedades en las que el primogénito se lo lleva todo y los hermanos pequeños se quedan sin nada y tienen que labrarse su propio porvenir sin ayuda de la herencia familiar, ahí se dan de nuevo condiciones para que surja individualismo. Entonces, utilicé los datos de Todd sobre modelo familiar dominante en las reglas de herencia y, de nuevo, parece que sí es verdad que hay una correlación fuerte entre reglas igualitarias de herencia y mayor violencia política a lo largo del tiempo. En cambio, en los países en los que la herencia va sobre todo al primogénito o los padres al menos tienen libertad para repartir la herencia como quieran, hay menor conflictividad violenta. Fantástico, Ignacio. Pues muchas gracias por tu tiempo. Animamos a los lectores de Poge a que profundicen en tu trabajo, tanto en este texto como en los demás, y lo citamos para próximas ocasiones. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.